¿Alguna vez has deseado ser otra persona? Tal vez has tenido la fantasía de hacerte pasar por un médico, un policía o un bombero. Ser uno de esos estafadores capaces de convertirse en cualquier persona con solo un chasquido de dedos. O tal vez les gustaría intentar ser un torbellino, o aquellos que van a las fuentes de Nueva York a limpiar esos túneles gigantes, o tal vez uno de esos youtubers que reciben muchas vistas de personas que no se suscriben. Aquí, esto no es exactamente un deseo mío. Así que vamos, regístrense, no tengan miedo del botón, yo garantizo, el botón de inscripción no les hará nada. Luego, ya que están ahí, tal vez también la campana y el Patreon, en fin, ustedes verán. Cuando era pequeño, había una serie llamada Jero del Camaleón que me gustaba mucho. Era un tipo que formaba parte de una especie de organización secreta que ayudaba a los demás haciéndose pasar por otra persona, y lo impresionante era la velocidad con la que podía convertirse en lo que quisiera. Y era antes de YouTube, es decir, el tipo leía libros y veía cintas de video, y recuerdo el episodio en el que se convierte en cirujano y se queda allí noche tras noche durante unos 3 días, y se convierte en cirujano, y luego abre el libro de jurisprudencia y se convierte en abogado, y luego en fin. Así era, y ahora descubrí que está basado en un tipo real, no como las series de televisión que siempre están basadas en... ¿Conoces las series de TV de EE? Ahora, ¿quién es Jero del Camaleón? ¿Y MacGyver que finge? ¿Qué es MacGyver? Una supercar pero sin la tecnología innovadora y genial de supercar. ¿Qué es supercar? La versión solitaria del A-Team y luego los ponen en la computadora. ¿Qué es eso allí? Al final siempre vamos a la Odisea de Homero. De todos modos, hoy les contaré la historia de Martin Goddard, de Robert French, de John Payne, de Cecil Hammond, de Ben Jones, de Joseph Sear, de Frank Kingston y de Jefferson Thorne, que luego, como han entendido, son todas la misma persona. Aunque vivan en distintos lugares en EU y Canadá, con diferentes nombres, facultades mentales, trabajos, pero siempre son él, Fred. En estos casos, preferimos comenzar desde el origen. Ferdinand Waldo de Mara Jr. nace en 1921 en Massachusetts y es hijo de un proyeccionista, término que desconocía, pero que supe que significa dueño de uno o más cines, lo cual, en ese momento, implicaba ganancias considerables. Desde los 4 años es llamado señor de Mara por el personal y reside en la zona acomodada de la ciudad. Todos en la familia lo llaman Fred, y no entiendo si es porque Ferdinand es demasiado complicado y tal vez podría haber sido Frances. No sé, los americanos son extraños. Incluso esta cosa de llamar a todos Junior y luego Junior Junior. Los americanos son extraños con sus nombres. Luego, como en todas las novelas, algo sucede que lo cambia todo. El padre tiene un problema financiero, pierde los cines, deben mudarse a la parte pobre de la ciudad, y Fred cambia de escuela a una más humilde. Solo que hay un momento de transición. Por ejemplo, si eres un niño, no vendes tu ropa para pagar las deudas y luego vas a la escuela de los pobres vestido como rico, y a los pobres no les gusta esto porque eres diferente. Es decir, no es que no les gustes porque eres rico, simplemente los niños se agrupan y tú eres diferente, y los niños son unos cabrones. Podemos decir que los niños son unos cabrones. Y entonces, en un momento dado, alguien delata a un compañero que había hecho algo, y todos culpan a Fred, porque Fred era el diferente que no le gustaba a nadie, y entonces le dicen que lo esperarán para golpearlo afuera. Además, le iba bien en la escuela, quizás porque las escuelas de los ricos enseñan mejor, no lo sé, pero digamos, no era simpático. Él hace lo que solía hacer cuando me esperaban afuera para golpearme. Iba allí. Hay un amigo que se burla de mí porque le pregunté a alguien que quería golpearme si podía hacerlo antes, porque luego tenía una cita. Solo que él era un poco más inteligente que yo, así que me sigue, y mientras está de espaldas a la pared, saca 2 pistolas y dice que matará al primero que se acerque otro paso. En América todos tienen armas, inclusive en las escuelas, donde se brinda acceso a 2 armas por estudiante. Y, obviamente, los niños no dudan en delatarlo y aseguran que el niño posee pistolas de juguete. La policía llega, revisa el mostrador, encuentra las pistolas. En resumen, un desastre. Un casino con aspectos positivos, él se convierte en el ídolo de lo peor de la escuela de los pobres. ¿Por qué funciona así? De todas formas, eres genial si amenazas a los demás con armas. Para la escuela un poco menos.
De hecho, de niño modelo se convierte en una especie de pesadilla para los profesores. No lo expulsan porque le va bien, así que llaman a los padres y dicen, mira, si lo expulsamos luego es un lío. Sería lo más conveniente que ustedes tomaran al niño y lo llevaran a un lugar distinto y seguro. Es un poco como te despiden en América. Como despedir es un lío. Entonces vienen a ti y te dicen, ¿qué dices si te damos 3 meses de sueldo y te vas tú? Firma este papel donde dirás que nunca podrás hablar mal de nuestra empresa, nunca podrás prestar atención, nunca podrás pedir nada más, y estos 3 meses te cerrarán la boca para siempre. Esta es la versión escolar, aunque no sé si en los años 30 se hablaba de demandar, pero nunca se sabe. Tal vez dispare al maestro al salir. Fred debe cambiar de escuela y hacen más o menos lo que se hacía, y según yo también se hace hoy en día cuando no tienes dinero y necesitas otra institución, los sacerdotes. Y así, Fred termina en una escuela católica, y esto también es un poco el tema de su vida. Cada vez que él se siente parte de un grupo, hay algo que lo obliga a marcharse. Y luego se siente bien de nuevo. En la escuela católica se siente tan bien que piensa que su destino es ser monje trapense. ¿Qué decir? No es precisamente la mejor de las vidas, porque tienes que hacer una especie de voto de silencio, un voto de abstinencia de comida, en resumen, una vida frugal. Hay escapatorias allí. Tal vez si tienes ganas de un segundo sándwich, puedes comértelo. Tal vez si tienes ganas de chocolate, puedes comértelo. Tal vez si tienes ganas de un poco de miel, puedes comértelo. Él era un chico que se dirigía hacia los 2 metros. ¿Ustedes creen que no se comía 5 sándwiches? ¿Y no se comía un poco de cualquier cosa que encontrara en la despensa? ¿O decía que confundió una vida frugal con una vida frugal en la despensa? Ahora lleva 2 años como trapista, pero en un momento dado, el superior lo toma y le dice, mira, no pareces estar hecho para ser un trapista de verdad. Y me imagino que te preguntas, ¿por qué? ¿Cuál es el problema? Hay cerveza allí, cerveza fría. En resumen, le dice que según él estaría muy bien en esta comunidad de sacerdotes cerca de Montreal en Canadá, y por lo tanto lo envía prácticamente a la comunidad de los Reglietos, donde van aquellos que compran alcohol y drogas, lo cual por un lado es una mierda porque significa que has perdido tu oportunidad de convertirte en monje trapense, pero por otro lado, como él era inteligente, le permite entender que al final los sacerdotes también son simplemente hombres, y por lo tanto, si son hombres, volvamos a las mismas reglas y puedo hacer un poco lo que quiero. El otro aspecto de esta comunidad es que hay un poco de todos los niveles, por lo que se forma la idea de que no es que uno se convierta en obispo porque tenga más vocación, sino simplemente porque sea mejor para ocultar y mentir. ¿Cómo culparlo entonces si se va de la comunidad y regresa a su antiguo abad y le dice que ha decidido convertirse en obispo, que es una carrera diferente a la del fraile, y debe ser muy convincente porque el abad lo envía a enseñar en una escuela en Lawrence, cerca de la casa de sus padres? Además, todo en su vida, él quiere hacerlo bien. Sí, se pierde un poco, pero quiere hacerlo bien. Y luego decide que su clase debe ser la mejor clase, y según él falta un poco de diversión en la escuela. Entonces decide comprar trajes de baño y llevar a todos los niños a la piscina. ¿Qué diréis? Pero qué bonita iniciativa. No, pues es una escuela católica y debes sufrir. El director dice que no es justo que una clase tenga más cosas que las demás, lo cual en mi opinión es una forma bonita de decir que no nos podemos permitir los disfraces para todos. Nos hace quedar mal, pero veámoslo como queramos. Digamos que todos son iguales en la desesperación, y en mi opinión, a Fred tampoco le gusta mucho esta cosa. Fred decide de todas formas enfrentar la situación como una persona adulta en una escuela católica. Roba el coche, roba el dinero del decano, se dirige a un local y se emborracha como un mono mientras come ostras. Luego reza por el perdón, funciona así, y luego hace algo aún más estúpido, lo más americano que puedas imaginar. Borracho se une al ejército. Te refieres a esas cosas de las películas donde hay un banquete, firmas, y luego te despiertas en el ejército sin saber por qué. América es así. Solo que el ejército es una mierda y él se da cuenta bastante rápido, pero ahora ya se ha alistado, así que está jodido y se despierta todas las mañanas maldiciendo haberse emborrachado y haber firmado. Pero también hay cosas positivas, por ejemplo, conoce nuevos amigos, incluido un chico llamado Anthony.
Y un día, cuando están de permiso, van a la casa de Anthony, que vivía cerca, donde su madre le muestra un baúl con todas las fotografías y documentos, desde que Anthony nació hasta que se enfadó en el ejército, y él pasa horas allí, tanto que Anthony piensa, joder, qué sacrificio para hacer feliz a mi madre, mientras él estaba allí estudiando, así que una noche decide, en lugar de dormir en su cama, dormir junto a ella, dejando la cama intacta. Por la mañana hacen el llamado. Él sale al final mientras se arregla los pantalones y el sargento le pregunta quién dormía en esa cama. Y él dice, ¿por qué no te lo han dicho? Él es Fred, su madre está enferma, cansada, muriendo de cáncer, fue puesto en licencia ayer. Y entonces el sargento borra el nombre de Fred de la lista de asistencia de la mañana. Luego él hace un falso documento de licencia para poder salir de la base y va a casa de la mamá de Anthony, que obviamente lo recordaba muy bien. Le cuenta que su mamá está muriendo de cáncer y le pregunta si puede dormir allí una noche antes de partir. Y obviamente sí, y luego por la noche charlan. Entonces él le pregunta si puede ver las fotos de Anthony, bla bla bla. Y por la mañana, muy temprano, se va con la vida de Anthony, su certificado de nacimiento, su documento escolar. Las fotos no se lleva todo, pero se lleva lo suficiente para convertirse en Anthony. Ahora, no sé por qué con estas nuevas credenciales decide regresar a un monasterio, pero lo hace. Se vuelve a alistar, se alista, entra como novicio en otro monasterio y luego se aburre porque es un poco el pedazo de Fred y decide volver a casa, donde en algún momento la policía militar lo buscaba como desertor. Les llevó alrededor de un año, pero al final notaron que algo no encajaba, mejor que algunas oficinas públicas de las que a veces oímos hablar, pero les llevó tiempo. En resumen, el padre le dice, mira, estamos en tiempo de paz, te haces un año de cárcel como desertor, restableces tu nombre y luego haces lo que quieras. Y sucede una pequeña escena del tipo, sí, papá, tienes razón, ahora me voy, pero ¿irá a la cárcel? Claro que no. Se enrola en la marina con el nombre de Fred de Mara, es decir, cambia ligeramente su nombre y vuelve a la vida de mierda en el barco. Realmente no entiendo esto, pero Fred era así. En la marina quiere convertirse en médico militar y por lo tanto hace el primer año como asistente en el campo y le va genial. Y en el segundo año es cuando deberías comenzar a estudiar medicina, pero él no tiene ningún título. No terminó la secundaria, así que está jodido y lo toma mal. ¿Cómo lo tomarían si lo descubrieran después de un año, pero fueran lo suficientemente inteligentes como para fingir ser lo que quieran? Y luego se marcha. Esta vez su nueva identidad lo tiene absolutamente todo y mucho más. Se llama Robert French y es doctorado en Stanford e investigador en psicología en Yale. Logra ser contratado en un monasterio al decir que era psicólogo en la Marina, aunque fue dado de baja. Ahora trabaja allí. Bueno, ¿te diste cuenta del salto cuántico? Ahora, el monasterio tiene el problema habitual, el voto de silencio, todas las cosas, y él tiene hambre. Habéis visto las fotos. Está claro que es alguien que tiene hambre y le gusta beber. Y entonces están en un monasterio donde por la noche se emborrachan y comen con un novicio. Y después de un tiempo el novicio delata para salvarse, supongo. Pero él de todas formas tiene un doctorado de Yale, así que no le dicen que se vaya. Le dicen, mira, esta es una carta de recomendación. Puedes ir a trabajar donde quieras, solo no aquí. Y así lo hará y mantendrá la identidad de Robert French por mucho tiempo. En un momento dado, decide obtener otra licenciatura en teología que luego habría obtenido, pero al revisar los documentos descubren algo incorrecto y él debe huir. Hay muchas instituciones religiosas. América es grande, pero él no es alguien que pase desapercibido, aunque cambie de nombre. Alto 2 metros, en resumen. La voz llega y los tiempos enviaban cartas, así que a veces logra interceptar las cartas y a veces tiene que escapar en la noche y saltar de un lugar a otro. Por cierto, cada vez que escapa, roba el papel con membrete de las personas más poderosas que puede y luego se va siempre a otro lugar con la recomendación de alguien más alto, es decir, llega a tener las recomendaciones de los obispos más importantes de Estados Unidos. Y luego era uno de esos que a veces parece uno de esos que quieren ser tomados. Por ejemplo, tenía un anillo con la inscripción Scam Videre, es decir, ser y no fingir ser. Y él tiene un montón de estas cosas un poco graciosas, en las que parece que quiero hacerte entender que hay algo que no está bien. Y a los 24 años se encuentra en Pensilvania y se le pide que se convierta en director de una nueva escuela de filosofía.
Esto se debía a que se había hecho amigo del rector de la escuela, quien lo consideraba casi perfecto, y además era alguien con muchas ideas y habilidades. Luego el rector descubre que en realidad falsificaba su firma para sacar dinero de su cuenta. Te están pagando como rector, podrías incluso... Bueno, de todos modos, en resumen, descubre que le estaba robando dinero y estaba robando dinero a la escuela, por lo que Fred decide irse y como no tenía un coche, tiene que tomar el del rector, que es un poco su filón prestado. En resumen, en este punto, la identidad de Robert French está quemada y los federales lo arrestan. ¿Y saben que Demara es el desertor del ejército? ¿Recuerdas cuando te dijo que hicieras un año de cárcel? Bueno, hubo el ataque a Pearl Harbor. Ahora hemos pasado de un año de cárcel a la pena de muerte, por lo que Demara está en prisión esperando el juicio. Fred se encuentra detenido en la cárcel mientras espera su juicio, lo cual le brinda mucho tiempo libre. Aprovechando esta oportunidad, decide estudiar jurisprudencia y encuentra la mejor defensa legal para evitar ser acusado de asesinato. Más tarde, le explica al juez que no huyó por deserción, sino porque sintió un llamado divino que debía seguir. Había visitado un convento, que también era cierto, y por eso le creyeron y le devolvieron 24 meses. Sin embargo, debido a su buena conducta, se redujeron a 18 meses. Obviamente me gusta esta idea, así que vuelve a casa y le dice a su familia que ha descubierto su verdadera vocación, será abogado. Obviamente, al no haber obtenido el diploma, no puede ir a la universidad como él mismo, pero resulta que justo después de salir de la cárcel, un estudiante en el autobús le cuenta la historia de un profesor llamado Cecil Hammond, que era un gran experto pero también increíblemente reservado. Básicamente era alguien que vivía en un pueblo y fuera de la enseñanza nunca se dejaba ver en público, por lo que para él parece la identidad perfecta y se inscribirá en derecho con el nombre de Cecil Hammond. Mientras tanto, trabajaba como conserje nocturno en un hospital con su verdadero nombre para ganar algo de dinero. Obviamente se aburre a muerte, porque una cosa es ser abogado en el tribunal durante 10 minutos y otra cosa es estudiar durante años y años. Fred, digamos, en cuanto a paciencia y constancia, no era muy bueno. Pero ¿a quién le importa? Porque eres Cecil Hammond y por lo tanto vas a un convento y explicas que eres un médico zoólogo especializado en tumores. No sé por qué, va en un comentario, pero luego en el convento conoce a otro novicio, un verdadero médico llamado Joseph Sear, quien era médico en Canadá y quería ser médico en Estados Unidos también. Y no hay problema, porque el Dr. Hammond es la persona adecuada. Solo tienes que darle a Sear toda la investigación, sus documentos, y él lo convertirá en médico en un instante, y luego toma todos los documentos del Dr. Sear y se va a Canadá, a la Marina canadiense, que luego siempre está bajo su control. Pero bueno, en resumen, está listo para ser el médico de la Marina. Supongo que el Dr. Sear estaba un poco enojado porque en ese momento los documentos eran una locura. No es que hoy no lo sean, pero hoy toma un avión y regresa a casa. Desde aquellos tiempos se necesitaba un poco más de tiempo. En todo caso, está en el mar, solo que él, el médico, no sabe, pero tiene una intuición genial. Dice, saben, mientras estaba allí en primera línea, los soldados siempre me decían, doctor, ¿y si pasa algo y usted no está? ¿No podría darnos un compendio para saber qué hacer en situaciones de emergencia? Y entonces su asistente decide inscribirlo en este compendio y él lo estudia día y noche. En resumen, todo va bien, le gusta la vida, encuentra una chica, pero estalla la guerra en Corea. Él en el libro escribe un momento antes de que le revele la verdad a mi novia, pero no sé si gente así revela alguna vez la verdad. En resumen, comienza en la puerta de embarque con prácticamente ninguna experiencia médica, pero se destaca de todos modos. El comandante tiene dolor de muelas y recibe morfina para extraer el diente en un momento dado. Ahora, no sé si alguna vez has tomado morfina, pero es una de esas cosas que te anestesian por completo y te hacen extremadamente feliz. Y como él no sabe cuál es la cantidad correcta, de bastante. Tanto es así que el comandante la describirá como la mejor operación que haya hecho nunca. Después tiene que operar a soldados coreanos y monta una sala de operaciones en la sala del comandante. En resumen, al final va bastante bien. Además, va muy bien. Va tan bien que lo entrevistan y lo publican en la primera página del periódico de Halifax, lo cual es un gran logro para él. ¿Y recuerdas el hecho de que él no era exactamente alguien que pasaba? En resumen, lo reconocen. Es el Dr. Sear. Supongo que alguien va a él y le dice,
Mira, hay alguien que se ha convertido en famoso con tu mismo nombre. Y eso lo ve y hace. No es que sea como yo, es el que ha tomado mis documentos. En resumen, está quemado. Pero como en la Marina de todos modos había hecho cosas buenas y no tienen ganas de decir que son tan estúpidos como para haber contratado a alguien sin el diploma de médico, prácticamente lo despiden y ya está. Y aquí cometerá su segundo gran error porque no había aprendido que aparecer en la primera página de un periódico era un problema, y da una entrevista a la revista Life, que de todos modos le da $2.500, es decir, 40.000 euros de hoy. Así que tal vez lo pensó un poco, pero son un montón de dinero. Pero en fin, ahora todo el mundo lo conoce. Donde quiera que vaya, esa portada lo hace reconocible. Incluso cuando en un momento encuentra trabajo en una cárcel donde trabaja por la noche, siempre hay un preso que encuentra una vieja copia de Life con su cara. Es un desastre, como siempre. Es el tipo de historia que lleva a Hollywood a hacer una película con Tony Curtis, y en algún momento parece que todos conocen la historia de Mara. Mademala logra visitar pequeñas comunidades y vivir su estilo de vida. También dice la verdad y brinda ayuda en esas comunidades. A veces tiene que escapar, pero al ser famoso, conoce a personas como Steve McQueen. Incluso se convierte en capellán en un hospital y, aunque es descubierto, lo mantienen porque es bueno en lo que hace. Sin embargo, sufre un problema cardíaco, le amputan ambas piernas y fallece, lo cual marca el final de sus videos. Muertes horribles. Ahora podemos decir que no hay ningún misterio, pero en realidad queda la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué, si tenías ese nivel de habilidad, decidiste seguir fingiendo y fingiendo y fingiendo? Aquí, en una entrevista, una de las últimas, alguien se lo pregunta una vez más y le dice que sentía que su identidad no era suficiente, que en cambio, tomando la identidad de los demás, es como si pudiera experimentar un poco la vida aventurera que siempre deseó, pero que le parecía inalcanzable en su propia existencia. En resumen, tal vez en su cabeza, Fred de Mara siempre fue aquel que ni siquiera logró convertirse en fraile ni graduarse, mientras que cuando se convertía en el Dr. Sear, el Dr. Hammond, podía ser quien quisiera, podía ser realmente alguien exitoso que había triunfado en la vida. Si les ha gustado esta serie, suscríbanse al canal para que pueda contarles otras. Estoy tratando de hacer también listas de reproducción para que puedan entender rápidamente según lo que les gusta, porque nunca podré hacer un solo género de video, pero lo intento un poco. Lo único en común es que siempre mueren todos de manera horrible. Hasta pronto.